buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio de la carta que le escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, específicamente la primera carta, y estamos desarrollando el capítulo número 3. En esta ocasión vamos a finalizar nuestro capítulo 3. Recuerda que habíamos quedado en el versículo número 13 y vamos a desarrollar los versículos 14, 15 y 16. Y sin más preámbulo vamos a leer y empecemos por el versículo 14. Usted lo puede leer ahí conmigo, dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le había escrito a Timoteo y le dice: Esto te escribo. Pero ¿a qué hace referencia esta frase? Esto te escribo. Pues a todo lo que anteriormente en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 le había escrito ya al joven pastor Timoteo. Y vamos a hacer un pequeño recuento. Entonces, ¿qué le escribió? Le escribió los requisitos para los diáconos y para los obispos, que lo encontramos allí en el capítulo número 3. Le escribió y le dijo que el Señor Jesucristo, le habló y le dijo allí en el capítulo número 2, el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, como lo vemos ahí en el capítulo 2. Y esto no fue porque Pablo lo quiso escribir, simplemente porque se le ocurrió. No, es porque ya estaba escrito. Porque el mismo Señor Jesucristo lo había dicho, lo había hablado y quedó plasmado, quedó registrado en los evangelios. Y en este caso en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 18, mire lo que dice, léalo conmigo. El Señor Jesucristo hablando dice: Nadie me quita, nadie me la quita, hablando de la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pablo le había dicho en el capítulo 2 que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Pero como le digo, está sustentado con el mismo Evangelio según San Juan, que acabamos de leer. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le escribió Pablo al joven pastor Timoteo? Escribió que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y dónde podemos corroborar esta información que Pablo le estaba dando al joven pastor Timoteo? En la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 6, nos habla sobre este tema. Y dice de la siguiente manera, léalo conmigo, dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo nuestro Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo nuestro Señor. También Pablo le escribió y le dijo a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Y la Biblia nos habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y mire lo que nos dice. Léalo conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué mal escribió Pablo al joven pastor Timoteo? Allí en el capítulo 2 también le dijo que teníamos que nosotros como creyentes orar e interceder por los reyes de la tierra, por aquellas personas que están en eminencia, que están en autoridad, sobre autoridad. Y eso lo escribió allí en el capítulo 2, que también lo estudiamos en nuestro estudio pasado. Usted lo puede encontrar allí en la lista de reproducción. Y mire lo que nos enseña el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, con respecto a este tema. ¿Por qué debemos de orar por nuestros reyes y por nuestros gobernantes? Porque dice la palabra del Señor que donde hay dirección sabia, usted lo lee ahí conmigo, Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia, cara al pueblo. Pero dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Usted y yo debemos de estar orando por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, para que el pueblo no caiga, nuestra nación, nuestro país.
¿Qué más le escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo? Que somos ejemplos para los demás. Eso lo encontramos allí en el capítulo 1. Usted y yo somos ejemplos para los demás, así como Pablo era ejemplo para el joven pastor Timoteo y para muchos otros. ¿Qué más escribió el apóstol Pablo? Allí en el capítulo 1 le escribió a Timoteo diciéndole que Cristo, nuestro Señor, vino a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más les escribió el apóstol Pablo, el joven pastor Timoteo, allí en el capítulo 1? Dice que el Señor pone su gracia a los que le sirven. Usted lo encuentra allí en el capítulo 1. También en el mismo capítulo 1 le dijo, el apóstol Pablo a Timoteo le decía que no se desviara de la verdad. Lo exhortaba, lo invitaba a no desviarse de la verdad. Y también lo exhortaba para que no permitiera en la iglesia que él estaba pastoreando, que era la iglesia de Efeso en ese tiempo, para no permitir las falsas doctrinas. Entonces, esto te escribo, dijo el apóstol Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y aquí vimos un pequeño resumen de lo que él escribió. ¿A qué se refería el apóstol Pablo sobre esta frase? Esto te escribo. Los capítulos anteriores no lo resumen. Ahora, versículo 15. Mire conmigo, le sigamos, continuemos. Versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? Pablo le está diciendo aquí que él le estaba escribiendo esta carta, dándole las recomendaciones que anteriormente vimos, porque Pablo tenía la esperanza de ir a Timoteo a verlo pronto, pero dice, te escribo esto por si llego a tardar. Sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? Dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y vamos a desmenuzar este versículo que número 15. Primero, lo anterior lo escribió el apóstol Pablo con el objetivo de que supiéramos cómo conducirnos. En este caso se lo está escribiendo al joven pastor Timoteo. Pero esto no es solamente para Timoteo o para la iglesia de Efeso, allí en los primeros siglos de la iglesia. No, eso también es para usted y para mí como creyentes. Aquí el apóstol Pablo nos está dando, a través de esta carta, también nos está hablando a nosotros para saber, o el objetivo de esto que escribió el apóstol Pablo es para que supiéramos cómo conducirnos. ¿En dónde? Miremos esta palabra conducirnos. Esta palabra conducirte, como le está diciendo el apóstol Pablo acá, viene de la palabra griega anastrefo. Y esta palabra traduce literalmente comportarse. Entonces, en pocas palabras, esto nos lo está escribiendo para que nosotros sepamos cómo nos debemos comportar. ¿En dónde? En la iglesia, que es en la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios. Esta palabra anastrefo, es la misma palabra que se usa en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo juntos allí, pero vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Léalo conmigo. Mire lo que dice la palabra. Dice, podemos decir con confianza, está hablando Pablo, y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Esta palabra comportado es la misma palabra que usa aquí la palabra griega anastrefo. Entonces,
Esto que escribió el apóstol Pablo, le escribió al joven pastor Timoteo, era para que él supiera, tuviera conocimiento de cómo comportarse. Pero no solamente el pastor Timoteo, no, la iglesia en general. Y usted y yo, como vamos a ver, somos la iglesia. Esto también es para usted y es para mí. Entonces continuemos. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En el antiguo pacto, o en el Antiguo Testamento, como se conoce comúnmente, se le denominaba casa de Dios al templo. Recuerde, el primer templo que fue construido por el rey Salomón, ¿sí? Después fue destruido y después fue nuevamente reconstruido el segundo templo, que también en el año 70 fue destruido. Entonces, en ese antiguo pacto, en ese antiguo testamento, la casa de Dios se le denominaba al templo. Hoy día, como el mismo apóstol Pablo lo aclara, la casa de Dios es la iglesia. Ahí dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? La casa de Dios, según el apóstol Pablo aquí en esta carta, es la iglesia del Dios viviente. Pero tenemos que aclarar algo. La iglesia no es el lugar físico. La iglesia no son las paredes, la iglesia no son las sillas, la iglesia no es el altar, los ladrillos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Miremos lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a este tema. Hechos, capítulo 7, versículo 44 al 47. Mire lo que nos enseña el Señor. Dice, léalo conmigo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Entonces, la casa del Señor en ese tiempo era el templo. Así lo corrobora la escritura. Pero miremos ahora en el mismo libro de los Hechos, allí más adelante en el capítulo 17, versículo 24, mire lo que nos enseña la Biblia. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice que no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, que aunque se le denominaba la casa de Dios en el Antiguo Testamento, ahora la que es la casa de Dios es la iglesia, pero Él no habita en lo físico. Entonces, si no habita en lo físico, ¿en dónde habita? Volvamos a nuestro texto base. Dice, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia no es el lugar físico, como nos lo aclara aquí la escritura. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y mire lo que nos enseña la escritura con respecto a este tema. Hablando de Cristo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Léalo conmigo, dice. Y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesucristo nuestro Señor, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Él es la cabeza de un cuerpo, él es la cabeza de un cuerpo, según Colosenses. Y ese cuerpo es la iglesia. La iglesia se le conoce también como el cuerpo de Cristo. Y ahora miremos. Dios habita dentro de su iglesia. Él no habita en las paredes. Recuerde, ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, está conformado por miembros, por seres humanos como usted y como yo. Y ahora dice la Biblia, la escritura nos enseña que Dios habita dentro de su iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Mire lo que dice.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo le dice cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, ahora, hoy día, ya no es el templo. Ahora la casa de Dios es la iglesia. Pero la iglesia no es lo físico. La iglesia somos nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque ahora somos el templo de Dios. Ahora, ¿dónde vive Dios? Dentro de usted y dentro de mí, si hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha rendido su vida a Cristo como su Señor y Salvador, usted todavía no es templo del Espíritu de Dios. Por ende, Dios no habita en usted. Continuemos. El versículo 15, sigamos desarrollándolo. Entonces dice, que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice, columna y baluarte de la verdad. Columna. Esta palabra columna viene de la palabra griega, como usted lo puede leer allí, estulos, que traduce literalmente lo siguiente: lo que sostiene el peso de un edificio. En este pasaje se refiere específicamente al papel de la iglesia local en cuanto a su responsabilidad en su capacidad colectiva de mantener las doctrinas de la fe por la enseñanza y la práctica. En pocas palabras, la iglesia es la columna que sostiene allí. La iglesia es la columna que sostiene las doctrinas de la fe, enseñándola y practicándola. ¿Quién más va a enseñar las doctrinas de la fe, las enseñanzas de la fe en Cristo? La iglesia. ¿Quién más las va a enseñar y quién más las va a poner en práctica? La iglesia. Somos columnas, somos estulos. Dice, columna. Somos, usted y yo, como miembros de la iglesia, que hacemos parte de esa columna que sostiene, que mantiene el peso de un edificio. Esta columna que estamos allí sosteniendo las doctrinas de la fe por la enseñanza y la práctica, somos sal de la tierra y somos también la luz del mundo. Eso dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice así, versículo 13: vosotros, ustedes, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal. La sal jugaba un papel muy importante en los tiempos de Cristo. La sal no solamente era para darle sabor a las comidas, como lo usamos usted y yo hoy en día, hoy actualmente. No. La sal era para conservar los alimentos. No había refrigeración en ese tiempo, no había cómo guardar un pescado para el otro día. No. ¿Cómo se guardaba? ¿Cómo se conservaba? Con la sal. Y ese es el papel que usted y yo jugamos. Conservar la fe, las doctrinas de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 14, léalo conmigo. Vosotros, ustedes y yo, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no podemos estar debajo de una mesa. Tenemos que estar en el lugar donde podamos alumbrar a otros, porque somos la luz del mundo. Vuelvo y reitero, si hemos nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, ahora el Espíritu de Dios habita en usted, dentro de usted. Ahora usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos templo de Dios. Está aquí dentro de nosotros. Continuemos. La columna, la iglesia como tal, debe estar fundida sobre la roca. La iglesia no puede estar fundamentada sobre
nada más sino sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire lo que nos afirma el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, allí adelante, capítulo 7, versículos 24. Después de que terminó de hablar las enseñanzas del monte, allí lo que se conoce como el sermón del monte o las bienaventuranzas, al final nos dice lo siguiente y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, miren la relación, oír y obedecer, van de la mano. No me puedo quedar solamente oyendo, sino oír y obedecer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia debe estar fundamentada, debe estar fundida sobre la roca, para que así pueda ser esa columna y pueda sostener el peso que tiene sobre ella. Continuemos. Ahora dice, columna y baluarte de la verdad. Baluarte, ¿qué es un baluarte? Vamos a mirarlo aquí en una imagen, mírelo conmigo. Usted lo está viendo allí conmigo. Es una obra de fortificación de figura pentagonal que sobresale en el encuentro de dos partes de una muralla. Usted lo puede ver allí, esa figura pentagonal que une esas dos partes de la muralla. Es una fortificación. Esta palabra baluarte significa también como un amparo, como una defensa, como una protección. Para eso se hacían estos baluartes, para la protección de la muralla. Entonces, volviendo al tema, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia, aparte de sostener la verdad como columna, también tiene que defender la verdad. Hoy más que nunca, la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿A qué verdad se refiere? Hoy en día, la verdad es relativa. Unos tienen una verdad, otros tienen otra verdad. Pero la verdad bíblica es Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 14:6, usted se lo sabe tal vez de memoria. Si no se lo sabe, lo recordamos. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy más que nunca, la verdad, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Mírelo conmigo, Juan 17:17. Dice, el Señor Jesucristo está orando al Señor y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad, la palabra de Dios, hoy más que nunca está siendo atacada. Está siendo mal usada. Está siendo tergiversada. Y nosotros como iglesia debemos de ser esa columna que sostiene la verdad, la fe, pero también ese baluarte, esa defensa, ese amparo, esa protección a la verdad. Debemos salir en defensa de la verdad. Por eso Judas, allí en el Judas 3, ese versículo 3, habla diciendo sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas, le habla a los creyentes diciéndole, amados, léalo conmigo, mire, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis, que defendáis, que defiendan, que sean ese baluarte. ¿Por qué lo escribe aquí Judas? Porque la verdad está siendo atacada. Vuelvo y lo repito, ahora todas las verdades hoy día son relativas. Hoy, como dice la misma escritura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Como dice aquí, la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, sostener la verdad y defender la verdad. No nos podemos quedar callados. Pero hay algo que es bien importante y quiero que usted lo lea ahí conmigo. Mira, ya va a aparecer. Léalo junto conmigo. Dice, yo no puedo defender algo que no conozco. Yo no puedo defender algo que no conozco.
Y si usted no conoce la verdad, que es la Biblia, no conoce a Cristo, que es la verdad, que es la palabra hecha carne, como vamos a ver ahorita, pues yo no puedo defender algo que no conozco. Juan, Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al final dice, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conozco yo la verdad? A través de la escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. ¿Cómo conozco a Cristo? A través de la escritura, no hay otra forma. Continuemos, versículo 16. Y aquí viene algo muy hermoso. Versículo 16 dice lo siguiente. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y hace una declaración que es un himno. Que es un himno hermoso. Donde nos habla... Yo lo resumo de la siguiente manera y tal vez me equivoque. El Evangelio resumido. Dice así. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, amado hermano y amigo. Y empieza diciendo, Dios fue manifestado en carne. Dios. Y vamos a ir allí al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, donde habla de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 1 de este mismo evangelio, habla y dice lo siguiente, dice, léalo conmigo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando del verbo. Ahora pasémonos al versículo 14. Allí juntos lo vamos a leer. Y dice, y aquel verbo, ¿recuerda que el verbo era Dios? Dice el verbo, aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios mismo se hizo carne y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea, según lo que nos está diciendo acá la escritura es que Dios mismo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, como usted y como yo, de carne y hueso. Por eso, Jesucristo, el verbo hecho carne, Dios mismo hecho carne. Y así lo relata Timoteo, en el versículo 16, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado? A través de Cristo nuestro Señor. El mismo que se despojó a sí mismo de su deidad y se hizo uno igual a usted y a mí. Continuemos. Dice, justificado en el Espíritu. Cristo nuestro Señor es el único justo ante Dios. Con su obra perfecta, su ministerio perfecto, fue hecho justo en el Espíritu ante Dios. Por su justicia, usted y yo hoy estamos en pie. Por las justicias de Cristo, no por las nuestras. Por las justicias de Cristo es que usted y yo hoy podemos decir que somos creyentes. Solo porque Él fue justificado en el Espíritu ante Dios. Allí, en esa obra perfecta, en la cruz del Calvario. Continuemos. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. No dice que Él vio a los ángeles, no, dice que fue Él visto o de ángeles, o por los ángeles. Y esto nos lleva allí al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 13 al 14. Allí está hablando sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2 versículo 13 y 14 dice que y repentinamente apareció con el ángel, había un ángel allí, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
para con los hombres. Continuemos. Visto por los ángeles, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Dice, pero miremos antes de pasar al siguiente. Hay otro versículo también que nos muestra o nos respalda esto de visto de los ángeles o visto por los ángeles. Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 11. ¿Recuerdan la tentación, lo que se conoce como la tentación del Señor Jesús? Dice que cuando el diablo le dejó, dice literalmente el versículo así, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Visto por los ángeles. Ahora sí pasemos, continuemos. Siguiente, dice, predicado a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? O a quienes se les conoce como gentiles. A todos aquellos que no son judíos. O sea, usted y yo somos gentiles, según este contexto. O sea, se le conoce con la palabra gentil a todo aquel que no es judío. Entonces dice que fue predicado. ¿Quién? Cristo. Fue predicado a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Que recuerde que el evangelio inicialmente era para los judíos, pero Dios en su infinita misericordia extendió ese evangelio a todos nosotros, a los que se conocen como los gentiles. Y miren lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 19, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, Jesucristo, que por medio de Pablo, por medio de Silvano, por medio de Timoteo, ha sido predicado a los gentiles. Aquí le está escribiendo a los corintios. Y los corintios no hacía parte de los judíos. Había mucha gente que no era judía y que se había añadido a la iglesia en la iglesia de Corinto. Y fue predicado Cristo a ellos, como ha sido predicado a usted y a mí. Continuemos, dice, creído en el mundo. Él fue creído en el mundo. Hoy día Él sigue siendo creído por muchos. Y aunque no lo crea, muchos han creído en su nombre a través de su testimonio, a través de su predicación, a través de que usted comparte un video como estos, a través de dar un mensaje, de compartir un devocional, de leer un versículo bíblico. Muchos han creído en Cristo Jesús, su Señor. Miremos Hechos, capítulo 4, versículo 32. Está hablando de la iglesia primitiva, o de la primera iglesia. Después de que Pedro y Juan habían salido de un juicio, y Pedro había dado ese discurso maravilloso. El versículo 32 dice, y la multitud, habían muchos, de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído. Muchos creyeron en Cristo, muchos han creído en Cristo, muchos están creyendo en Cristo, y muchos creerán en Cristo por causa del Evangelio. Es nuestro deber hablar de Cristo. Por eso hacemos estos estudios, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, para que podamos conocer a Cristo aún mejor a través de la palabra de Dios y poder dar testimonio de Cristo a otros. Y por último, dice que fue recibido. ¿Quién? Cristo, arriba en gloria. Cristo fue recibido arriba en gloria. Y mire lo que nos enseña el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 19. Dice, y el Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo Jesús, nuestro Señor, recibido arriba en gloria, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. 3 versículos. Hemos desarrollado 3 versículos, más de media hora desarrollándolos, porque la Biblia es tan rica, que tiene tanto que explorar, que escudriñar, que cuando nos tomamos el trabajo de ir despacio, sin afanes, sin buscar el contexto, buscar el porqué, se nos pasa el tiempo. Pero qué bendición
Hemos acabado nuestro capítulo número 3. Continuamos en el próximo estudio y empezaremos con el capítulo número 4. Un capítulo también muy interesante. No sabemos cuánto tiempo nos vaya a tomar desarrollar el capítulo 4, pero lo importante es que vamos a hacerlo despacio para poderlo enseñar de una manera clara, sencilla y práctica para que usted y yo aprendamos juntos. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias nuevamente. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. Gracias por hacer parte de este proyecto, no sé si quepa la palabra, o de esta iniciativa que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ya hace un año empezamos a desarrollar la Biblia de una manera sistemática, llamémoslo así, versículo a versículo, libro por libro. Estamos cogiendo libros, cartas aleatoriamente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poder aprender. Les recuerdo, estos son estudios bíblicos. Estudios bíblicos. Si usted quiere aprender, aquí aprendemos. Tiene que tomarse el tiempo, dedicarle esta media horita, 40 minutos a escuchar, a escudriñar, a tomar apuntes, a mirar en la Biblia. Para preparar estos 35, 40 minutos se nos van muchos días. Tratamos de hacerlo de la mejor manera, con todo el amor, para que usted y yo seamos edificados. Como iglesia del Señor, seamos edificados. Como siempre le digo, si estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalos. Compártalos a sus familiares, a sus conocidos, a sus hermanos en Cristo, a hermanos de otras denominaciones. Vuelvo y les repito, nosotros no nos identificamos con ninguna denominación. Somos bíblicos. Si está en la Escritura, gloria a Dios. Lo que esté fuera de la Escritura, nada que ver con nosotros. Queremos que esto se extienda. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invitamos para que se suscriba, toque allí la campanita, creciendo en el conocimiento de Dios. Toque la campanita, suscríbase. Recuerde que estamos subiendo materiales los jueves y sábados. Jueves y sábados a partir de la medianoche, usted encontrará allí en el canal de Creciendo en el Conocimiento de Dios el estudio bíblico correspondiente. Le pedimos a Dios que nos ayude, porque esto no es una tarea fácil. Es una tarea que demanda mucho tiempo, mucho estudio. Necesitamos también movernos en otras áreas también, y necesitamos apartar el tiempo para estos estudios. Entonces, mi petición, mi petición, llamémoslo así, es que ore por nosotros. Ore para que el Señor nos ayude y nos permita poder seguir extendiendo el reino de los cielos, seguir enseñando la palabra de Dios a través de esos cortos estudios. Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal, toque la campanita, comparte estos videos, y si tiene algún comentario, déjenos su comentario. Nos gustaría saber desde dónde nos están viendo, qué país, si usted tiene alguna duda, si quiere de pronto, si tenemos la oportunidad de resolverla juntos, lo hacemos. Una vez más, muchísimas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo, bendiciones.